Y a pocos días de cumplir 2 años, la gestión Milei exhibe, por un lado, buenos resultados por el lado de algunas variables macro, pero dejando muchas dudas acerca de lo que viene en otros lados, en otros capítulos, en otras cuestiones clave de la economía. Es un poco el tema que me interesa conversar ahora con Fabio Rodríguez, economista, socio director de M&R Asociados. ¿Cómo estás, Fabio? Gracias. Hola, Nino. ¿Cómo andas? Bien, gracias. No, gracias por invitar. Bueno, está fuera de discusión que el control de la inflación ha sido un logro importante vía disciplina fiscal y menor emisión monetaria, pero la economía no termina allí. ¿Cómo sigue la historia? No, totalmente. Te diría que lo que decís, la estabilidad inflacionaria, un poco ritmos más normales, que la gente claramente lo percibe, junto a, se llegó a la elección con el dólar relativamente controlado, ¿no? Siempre en Argentina votar con el dólar, que no sea un barrilete, es un activo, ¿no? Claro. Yo creo que dio un gran paso. Post-elecciones consolidó la política, era inesperado realmente la fuerza parlamentaria que toma ahora el gobierno, y eso abre un poco la expectativa y la etapa de si vendrán o no reformas, que es todo el debate que está instalado mucho en lo real y en lo productivo. En segundo lugar, estabilizó lo financiero, que eso obviamente es consecuencia de la tremenda ayuda externa que ya se hizo realidad por parte de Estados Unidos, pero que sigue ahí arriba de la mesa un programa de 20.000 millones de dólares del famoso swap, ¿sí? Ahora, el tercer punto es que la economía está parada, más allá de lo que indican las cifras del INDEC del último mes de septiembre. La economía realmente tuvo un segundo trimestre recesivo y un tercer trimestre que, si depuramos un poco... Sí, el INDEC la salvó en la línea de la recesión. Sí, está bien, con una aclaración técnica, pero si uno depura ese efecto que fue por algo muy puntual de la intermediación financiera, el segundo trimestre no da crecimiento. Perfecto. El tercero, perdón. De manera que hay 2 trimestres donde la economía está parada. Y bueno, y ese es realmente el desafío, me parece, que tiene esta segunda fase del gobierno, ¿no? Saltar un poco del chip del dólar, de la deuda, de lo financiero, al chip de lo productivo, ¿no? Exactamente. De lo real, ahora, de lo productivo y del empleo. Claro, ¿sí? vos rescatás el tema financiero, pero está claro de que todo el mundo compra dólar, todo el mundo, el que puede, por supuesto, ha comprado dólares, y no creo que haya una mayor señal de desconfianza que la compra de dólares, ¿o me equivoco? No, sin duda. Bueno, previo a la elección fue histórico, fue prácticamente un récord el nivel de cobertura, tanto lo que se compró en billete, en divisas, como en bonos atados al tipo de cambio, como directamente cobertura en los mercados de futuro. Fue inédito, ¿no? Ahora, en noviembre no hay datos, pero se espera que un poco puede haber aminorado, pero como vos decís, evidentemente ese es un reflejo, creo que, de otro punto débil de este programa. Este programa no logra tener certidumbre en la pata cambiaria o en el esquema cambiario. Claro. Entonces, si todo el tiempo estamos preguntándonos si este esquema de banda resiste o no resiste, si hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo, bueno, eso no despeja en la gente lo que llamamos la expectativa de evaluación, la expectativa del tipo de cambio. Por ende, la cobertura va a seguir, ¿no? Por supuesto. Lo cual ahora se agrega que es la temporada donde más divisas salen por turismo. ¿no? Entonces la presión sobre las reservas, sobre las divisas, que es otro frente débil, va a continuar, ¿no? Hablaste del tema del cepo, por ejemplo. El gobierno viene prometiendo que para el 2026 libera el cepo a las grandes empresas. ¿Eso va a tener una presión sobre el tipo de cambio, se supone? Así es, recordemos. En abril se liberó para las personas físicas, de ahí vino el boom de compras. ¿Se acuerdan? El comprá, campeón, si querés. Y le hicieron realmente le hicieron caso, fue histórico, los 24.000 millones de dólares se han comprado en términos de personas físicas. Y ahora, efectivamente, el 1 de enero empieza la posibilidad para que las empresas giren utilidades al exterior,
pero solo del ejercicio 2025, no todas las utilidades que hay retenidas. El otro seguirá siendo deuda. El otro seguirá esperando, de manera que la presión, va a haber más presión, pero va a ser gradual, además no va a empezar en enero porque las compañías cierran sus balances, auditan y demás, y después distribuyen dividendos y utilidades, con lo cual eso es una presión que yo te diría, afortunadamente para el gobierno le puede llegar a coincidir cuando empiecen a ingresar los dólares de la cosecha gruesa, que es marzo-abril, ¿no? Pero, insisto, lo que hay que seguir acá de cerca es lo que compran las personas físicas más el impacto del turismo en estos meses de temporada Otra alta, cosa, y hablando de enero, otra cosa que hace mucho ruido a nivel de mercados es el pago de 4.200 millones de dólares a los bonistas de enero. No se sabe cómo el gobierno va a afrontar esa obligación. ¿Vos pensás que finalmente terminará dependiendo del Tesoro estadounidense? Yo creo que sí, en este sentido, no sé si del Tesoro, pero hoy el tema de esta semana, de que como se pagó también 1.000 y pico de millones de dólares de una serie de Bopreal, que fue un bono que se le dio a las empresas para pagar importaciones impagas de la época del cepo de Massa. Bueno, evidentemente tiene que despejar en las próximas semanas cómo va a pagar ese cupón, efectivamente de 4.000 y pico de millones de dólares, porque si no, obviamente todos nos estamos preguntando de dónde van a salir los dólares cuando las reservas son negativas en 15.000 millones de dólares. Es decir, hay reservas, pero son todas prestadas. O son por swap de China o de Estados Unidos. Ahora, Redrado dijo que difícilmente para él podría recurrirse de vuelta a Estados Unidos. Sí, lo leí, yo creo que se refería a una ayuda nueva del Tesoro. Está el swap, ¿no? Veremos si se vuelve a usar el swap, o la alternativa es volver a hacer operaciones de repo, que se llaman, que son préstamos de corto plazo con bancos internacionales, para tener esos dólares, digamos, tomados en préstamo y pagar en enero. Pero de todas maneras siguen siendo una forma de pelotear, digamos, o pasar para adelante de manera muy precaria estos vencimientos. Lo que Argentina necesita, Nino, el país y el gobierno necesita, es tener niveles de riesgo país consistentes con mercados internacionales abiertos para colocar deuda no a 6 meses o a 4 y zafar del pago de un cupón, sino a 5, a 8 o a 10 años. Recurrir a los mercados de capitales externos. Totalmente, y a un dígito. Todos los países refinancian sus vencimientos, ¿no? Ahora, Fabio, hablando de riesgo país, ¿por qué si este gobierno es tan pro mercado, si está haciendo bien las cosas a los ojos de los inversores y de los acreedores, por qué el riesgo país se resiste a bajar de 600 puntos? Yo creo que primero tuvo una gran baja, obviamente, por lo que hablábamos, producto de las elecciones y demás, obviamente de más de 1.000 volvió a subir. Se vino a más de 9.600 y volvió a subir en 650. Enero y febrero del 25 fueron los mínimos, 570, 506, y no llegamos a esos valores. Efectivamente, como decís, hay una resistencia ahí, donde todavía es un nivel que Argentina no puede salir a los mercados con 650 de riesgo país, porque eso es más la tasa americana, es una colocación de 2 dígitos de tasa, y eso sería como inadmisible y no sería bien visto. Ahora, ¿por qué no baja más? Bueno, yo creo que por lo que hablamos recién, porque no hay reservas y el gobierno se niega a un esquema cambiario y monetario que permita acumular reservas, es decir, que el Banco Central compre. No quiere porque eso es una presión, según el gobierno, adicional sobre el tipo de cambio. Y el tipo de cambio lo usa como ancla de la inflación. Entonces, es el huevo o la gallina. El gobierno dice, el riesgo país va a seguir bajando, no importa las reservas. Y el mercado le contesta que no. Va a bajar si empieza a ver que el gobierno acumula reservas. Claro. En el fondo, todo esto está hablando de que la famosa restricción externa, históricamente, es un poco el huevo de la historia de la gallina, ¿o me equivoco? Bueno, dólares, los países emergentes, inestables, muy expuestos a shocks internacionales de todo tipo, tienen que tener reservas, sino porque todos nuestros países tienen 20% en promedio de su PBI en reservas. Son tontos, las compran. No, las tienen porque en este tipo de países significan un reaseguro contra los choques o externos o internos. Y Argentina no puede seguir con ese nivel de precariedad en el Banco Central respecto
a las reservas, que en definitiva también es el cuidado del peso, o el respaldo del peso, y de que las cosas sigan más tranquilas. ¿Este panorama condiciona la recuperación de la economía en el 2026? Sí, porque la economía necesita inversiones, y inversiones necesitan un costo de capital y un riesgo país más bajo, como estamos hablando, y certidumbre en el esquema cambiario, que no nos estemos preguntando todo el tiempo si las bandas siguen o las bandas no siguen, porque un inversor que va a hundir 5.000, 8.000, 10.000 millones de dólares y está escuchando a mediano o a largo plazo todo el tiempo que el esquema puede cambiar o que el tipo de cambio puede subir o ser otro, va a esperar. ¿Sí? Claramente va a frenar la inversión. Entonces se necesita esa certidumbre para mejorar la actividad. Hablando de actividad ¿no? económica, la última, Fabio, fuiste director de un banco líder en su momento. El crédito ha bajado mucho a partir del aumento de las tasas. Sin embargo, para el EMAE, el indicador de actividad económica, el principal rubro que crece es intermediación financiera. ¿Cómo se explica? Sí, es muy paradójico y a veces parece contraintuitivo y difícil que se entienda, pero para medir el aporte de la actividad de los bancos, vamos a llamarlo así, a la economía, se toma en una parte el crédito que se otorga, el volumen de crédito, pero en otra parte importante el nivel de spread. Esto es, la diferencia que hay entre la tasa activa y la tasa pasiva. Y las tasas activas volaron en la crisis entre julio y octubre. Llegaron a 90, 100, 110, mientras la pasiva era 30, 40. El spread de 60. Exacto. Y eso paradójicamente aportó desde el punto de vista de los bancos al crecimiento de la economía, a lo que se sumó la actividad del mercado de capital en la compra y venta de dólares y comisiones, que también lo dijimos antes, que explotó, claro, el dólar MEP y demás. Entonces, lo que hay que rescatar, que eso no fue genuinamente a mover la economía que vemos todo en promedio en la calle. Por falta de crédito. De ninguna manera. Fue una cuestión netamente metodológica. Sí, técnica, estadística, que no está mal, nadie cuestiona, sí. Pero bueno, no impacta en lo que uno ve, en que la economía se empezó a mover. Absolutamente. Para nada. Gracias, Fabio. A Fuiste ustedes, muy amable. gracias. Felices fiestas. Igualmente. Felicidades para el año que viene. Licenciado Fabio Rodríguez, socio director de M&R Asociados. Es todo por hoy. Nos vamos. Volvemos en 7 días. Chao. Buen fin de semana para todo el mundo.